Continuamos con más de Primera Página. Les recordamos que nos acompaña el señor Rafael Uzcategui, secretario nacional del PPT. Le dejaba una pregunta en el aire. ¿Es esta recolección de firmas contra el decreto de Estados Unidos una acción para rechazar efectivamente este decreto que denuncia a 7 funcionarios venezolanos como violadores de los derechos humanos? ¿O es una estrategia para distraer, según denuncian algunos sectores, de los verdaderos problemas del país a los venezolanos? Además de ser un ejercicio constituyente, los pasos que hemos adelantado tienen que ver, incluso podemos pensar en un referéndum, que el país decida si somos colonia norteamericana o somos nación. Hay algunos venezolanos y hay partidos y hay personas que tratan de justificar lo de Obama, decir que eso es por 7 funcionarios. Ninguno de esos funcionarios tiene visa norteamericana, ninguno de esos funcionarios tiene cuenta en Estados Unidos y ninguno de esos funcionarios están vetados en Estados Unidos por corrupción, están vetados por cosas que tienen que ver con la seguridad venezolana, que tienen que ver con la seguridad en Venezuela, porque son funcionarios que son o fiscalía o la fiscalía o son gente que tiene responsabilidades en cuerpos de seguridad. Pero o en se la ha investigado justicia. realmente que ellos no tengan ni visa ni cuenta. Si no hubiera procedido. ¿Y por qué los Estados Unidos no publican las cuentas? Pues, ¿por qué no las interviene? El reto, nosotros retamos que Obama lo haga, que lo haga el gobierno norteamericano. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no publican las cuentas? ¿Por qué responsablemente no actúan sobre las cuentas? Ninguno de esos funcionarios hasta el momento le han dicho, mire, usted tiene una cuenta en el banco tal, o usted tiene la visa. No tienen ni siquiera visa norteamericana. Es un acto de suma irresponsabilidad, que es parte de la presión. Hoy estamos frente al fracaso de un paso en el plan imperialista. El fracaso son las propias declaraciones de los funcionarios norteamericanos que han tenido que reconocer que no pudieron amedrentar, no pudieron chantajear a los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Y se desplaza el propio Obama. Confesión de esa derrota es que Obama, quien no se ha reunido con los afrodescendientes norteamericanos, va en su condición de afrodescendiente a Jamaica, a presionar, a chantajear, a ofrecer lo que siempre le negaron a los latinoamericanos, a los caribeños históricamente. Venezuela, incluso desde el pasado de la Cuarta República, tuvo un trato preferencial con el Pacto de San José y después el Pacto de Caracas, ofreciéndole con algunas ventajas muy importantes a los países que no tenían petróleo. En este caso, ahora bien, Obama si se rechaza va esta a injerencia, asegurarle. ¿por qué se le continúa vendiendo petróleo a Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, no es porque nosotros le vendemos petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos nos compra petróleo? Ellos no están obligados a comprarnos petróleo. O sea, la pregunta es al revés. ¿Por qué le vendemos nosotros? Porque ellos lo compran. Y si ellos no lo compran más, se lo vendemos a otros. Los afectados van a ser ellos. O sea, el reto es ¿por qué los Estados Unidos nos compran petróleo? Señor Rafael, hay muchísima participación de nuestra audiencia en @Primera Página y es nuestro compañero Gabriel López quien tiene todos los detalles. Gabriel. Efectivamente, es Tenim, señor Uzcategui, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar su colaboración, señor Uzcategui, con respuestas bastante precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia, que ya es mucha a esta hora. Empezamos con Luis Mejía, dice, muchas firmas, pero pocos alimentos. Solo es una cortina de humo para desviar la atención del problema real, la escasez. ¿Qué le responde? Hay muchos alimentos. Lo que hay una situación real, hay un altísimo consumo y hay un altísimo desde el pequeño acaparamiento hasta el bachaqueo que continúa. Hay una vastísima operación. Hay que recordar que Venezuela alimenta a 7 departamentos de Colombia. Manuel Méndez le pregunta, en PPT, ¿consideran ustedes que la situación país es para apoyar sin condición? La historia recuerda porque escrito quedará. Yo no entiendo la pregunta. Se la repito, dice, ¿consideran ustedes que la situación país es para apoyar sin condición?
la situación país. No entiendo. Bien, vamos a ir con la pregunta que plantea Jesús Eduardo Jaime. Dice, señor Uzcategui, ¿qué opina de que ahora la oposición dice que hay un error de semántica en el decreto nefasto de Obama? ¿Huyen de lo real? Parece ser que la oposición está enterada o es parte del decreto. Si dice que hay un error, quiere decir que son y conocen los intrínculos de los errores de la política norteamericana. En este caso, lo que hay es un gran fracaso. Ahora, ese fracaso, los venezolanos, las venezolanas, los que nos consideramos patriotas y creemos en lo que es nuestra nacionalidad, tenemos que entender que Estados Unidos va a continuar y frente a este fracaso, va a tratar de revertirlo con nuevas versiones del plan imperialista, que no es otra cosa que retomar su posición imperialista y revertir el fracaso y los sucesivos fracasos que vienen teniendo en el mundo. Freddy Omar Coronel hace la siguiente reflexión. Ojalá y usted pusieran en práctica su eslogan de patria para todos y no apoyaran la exclusión de los que piensan distinto. ¿Qué le responde? Quienes se excluyen son los que ni se niegan a ser patriotas, quienes no firman, quienes no ratifican su condición de venezolano, quienes no ratifican la condición de nuestra Constitución, que es transversalizada por el principio de la soberanía. Quien no se considera soberano no es patriota y se excluye de nuestra nacionalidad, como se excluyeron en el pasado los que acompañaron a los reyes de España, los que fueron realistas o los que fueron proimperialistas en momentos en que el país estaba sometido a la justicia y a las leyes norteamericanas. Wilmer Ocariz le plantea lo siguiente, muchas personas planteando el mismo tema. Señor Uzcategui, le vamos a resumir con esta pregunta que hace Wilmer Ocariz. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento de CARICOM sobre el apoyo a Guyana? Esto en el marco de la disputa por el Esequibo entre Guyana y Venezuela y el apoyo que recibieron de los países de la CARICOM. Bueno, hay realidades coloniales, así como está la realidad de Puerto Rico, o está la realidad, hay que recordar que América es el continente que tiene más colonias en el mundo. Hay una realidad colonial. Nosotros tenemos una realidad colonial al frente, que es Aruba y Curazao. Tenemos por otro lado, el Mar Caribe está acompañado de colonias y no solamente de colonias, de base. Todo el que acepta base tiene una condición colonial. Hay que recordar que el presidente Zelaya, cuando lo llevaron de su casa, lo llevaron a una base norteamericana. Y quiere decir que las autoridades norteamericanas estaban en complicidad con el secuestro del presidente Zelaya, como estuvo en complicidad el presidente Oscar Arias en el secuestro de Zelaya al recibir secuestradores en el aeropuerto y no detenerlos en el aeropuerto de San José. Rápidamente, señor Uzcategui, para pasar con otros tuits sobre este punto precisamente, pero ¿qué opinión tiene usted como dirigente del PPT acerca de la relación energética muy cercana que tienen los países de la CARICOM con Venezuela y que estos ahora ya han manifestado su apoyo explícito a Guyana en el marco de esta disputa? La relación nació porque Venezuela, de manera franca y con todo un proyecto de esperanza, le dio al Caribe, no solamente en el viejo pacto de San José, sino en el pacto de Caracas, le dio trato preferencial a los caribeños, cosa que Estados Unidos, siendo uno de los primeros productores de petróleo del mundo, no lo hizo. Te describe las tres potencias y dice, ¿usted piensa que los diputados actuales han cumplido con el mandato que les dio el soberano a cabalidad? Bueno, han garantizado que haya patria. Dignidad Nacional dice, ¿cuándo se van a dar a respetar las instituciones partidistas, incluyendo la suya? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van a dar a respetar las instituciones partidistas? Nosotros nos dejamos a respetar, existimos como partido. Hubo un momento en que el proceso revolucionario fue seducido por la idea de un partido único. Y finalmente, Patria para Todos existe porque decidió existir. Escribe por razones de tiempo, nos quedan muy pocos segundos, vamos a hacer solo una pregunta más. Morocho 50, Héctor Acevedo dice, ¿por qué no recogen firmas contra las colas, la inflación y la inseguridad? No solo se derrota con firmas, se derrota con más alimentos, con mejor distribución
y superando las condiciones que crearon esta situación. Señor Rafael, se dio poderes habilitantes al presidente de la República, Nicolás Maduro, para precisamente rechazar lo que ha sido proteger la soberanía nacional. Sin embargo, esto es un decreto o es un derecho que está en la Constitución. ¿Hay independencia de poderes realmente? ¿Por qué se habilita el presidente si ya esto está en la Constitución? Obama concurrió al Congreso norteamericano a pedir el derecho a invadir, sin informarle al Congreso, cualquier país del mundo. Y eso lo hizo casi simultáneamente con el decreto. ¿Te parece poco que alguien nos considere enemigos de su seguridad interna y enemigos de su política exterior? Ese alguien cuyos antecedentes, cuya actuación actual es de agresión e invasión o ocupación, y en el caso de Puerto Rico es un país colonizador, o en el caso de Guantánamo es un país que le ha impuesto a Cuba la ocupación de parte de su territorio. ¿Te parece poco? Frente a eso, que actuemos con una ley habilitante, tenemos que darle los poderes necesarios al presidente de la República para, como cabeza del Estado y cabeza de la nación, garantice, o sea, garantía y actúe en los momentos en que tenga que actuar. Rápidamente, señor Rafael, la posición del partido Patria para Todos sobre el retraso en el Consejo Nacional Electoral de la publicación de la fecha de las parlamentarias. ¿El retraso? El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que van a ser este año. Hay un problema técnico de días. Y frente a eso tiene que terminar el cronograma electoral para decir tal día son las elecciones. Las elecciones van a ser este año. Bien, agradecemos su presencia, Rafael, al señor Rafael Uzcategui, secretario nacional del partido Patria para Todos. Un placer haber conversado con usted.